que estamos celebrando los 150 años de la ingeniería que ocurrieron y estamos conmemorando desde el 6 de junio y que vamos a culminar con los 90 años que cumple nuestra facultad, el 6 de noviembre. Así que para nosotros es un placer reencontrarnos con muchos de ustedes que me habrán escuchado en la primera charla y con alguna participación en la siguiente. Hoy tenemos un tema bien técnico, así que los invito, voy a hacer una introducción para que los que no han participado antes vean un poco cuál es el track que estamos siguiendo. En este momento voy a compartir la pantalla, una breve introducción. Si me dan un minuto. Para poder compartir, necesito que Eventos deje de compartir, por favor, que es el organizador. Bueno, les cuento, esta charla, mientras compartimos la pantalla, esta charla fue impulsada por la carrera de grado. La carrera de grado está orientándose ahora en la práctica, porque desde hace muchos años tenemos la formación teórica en ciberseguridad y ciberdefensa. La idea, digamos, es que desde dos laboratorios que la carrera ha modernizado, uno es el de informática y software seguro y otro el de redes y ciberseguridad en tecnologías de la información, nuestros alumnos durante sus 5 años de formación reciban todas las prácticas más habituales, frecuentes para la ciberseguridad y la ciberdefensa. La orientación que queremos lograr está básicamente fundada en que es un perfil necesario para la defensa nacional, pero como también formamos ingenieros para la defensa civil, Bueno, no sé si me escuchan, me parece que a César se le cortó la internet de alguna manera. Se escucha. Se escuchan, bueno, gracias Gaby. Hasta que vuelva César y haga sus apostillas, yo voy a presentar a los dos disertantes. Antes que nada, feliz día de ingeniero a todos los colegas. Y bueno, y gracias a las autoridades de la FIDE para darme la oportunidad de presentar a estos dos profesionales, a Marcos Russo, que lo vengo conociendo a través de redes desde hace un tiempo, y a Germán Cisco, ¿sí? Van a presentar esta charla que se llama Informática Forense, Primeros Pasos. Para mí es un gusto y un orgullo que ellos presenten esta charla. Yo soy el responsable del laboratorio de Forense Informática dentro de la Facultad de Ingeniería del Ejército. Entonces, es interesante que vayan empezando otros profesionales externos o que pertenezcan a nuestra facultad a integrarse a las cosas que vamos haciendo dentro de la Facultad de Ingeniería. La informática forense no es solo para profesionales que actúan en pericias judiciales, sino que hoy en día la informática forense interactúa muchísimo con la ciberseguridad y la ciberdefensa en diversas situaciones, como puede ser la respuesta ante incidentes. Detallo un poco un resumen de el CV de Marcos y de Germán, que me lo pasaron muy amablemente. Marcos es auditor interno de sistemas en Aerolíneas Argentinas, es especialista en sistemas Unix, Linux y aparte especialista en seguridad de sistemas operativos. Es titular de cátedra en arquitecturas y sistemas operativos en la UTN y ha dictado un curso de informática forense en la Universidad de Palermo. Germán Cisco es licenciado en sistemas, con posgrados en administración de proyectos
y certificaciones ISA y CISSM de ISACA. Es perito informático y ha trabajado como analista y especialista en seguridad de la información en aerolíneas argentinas, SIGEN y otras empresas del ámbito privado. Esta charla que darán Marcos y Germán será complementada por una charla mía en agosto, en donde iremos avanzando con otros temas de informática forense. Voy a pasar un par de parroquiales para ya después, no sé si dejarlo a ver si vuelve César o no a la charla. Bueno, dije que tenemos un laboratorio de informática forense, que nosotros llamamos de forense informática acá en la FIE, que hoy está abocada a lo que se llama el proyecto Infoscopía. El proyecto Infoscopía es un proyecto que está tratando de llevar adelante una metodología de mitigación de preataques y ataques dentro de infraestructuras críticas. La llevamos de manera conjunta a la Facultad de Ingeniería del Ejército, tanto docentes como alumnos, y gentes que somos de la especialización de criptología y de la maestría. ¿Cómo haré para subirle el volumen? ¿Sí? Invitamos a alumnos, a docentes y a externos al ámbito de la facultad a que se sumen al laboratorio, tanto para el proyecto Infoscopía como para que se sumen al laboratorio de forense informática. Yo no les quito más tiempo a Marcos y Germán, yo no sé si volvió César y quiere decir algo más. Si César no vuelve por su problema de internet, Marcos y Germán, adelante. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos los participantes. Bueno, voy a hacer la presentación. Ahí presento en la pantalla. Ahí te lo subí. Listo, a ver si se ve. Ahí está. ¿Se ve la pantalla? Sí, va correcto. Perfecto. Bueno, mientras se carga la pantalla, buenos días a todos. Para nosotros es un gusto poder estar dando esta charla. Muchas gracias a César y a Pablo. Para nosotros, la verdad, un honor que un referente como Pablo nos haya dado la presentación a esta charla. No nos vamos a centrar ya en nosotros, que ya está hecha la presentación. Y vamos metiéndonos ya en lo que va a ser la agenda de esta hora. La idea, como decía la presentación, es marcar los primeros pasos de informática forense. La verdad que es una charla de 1 hora en la cual intentaremos cubrir muchos temas, darle un pantallazo general, cubriendo lo que es un marco normativo, cubriendo lo que es el proceso forense en sí, con algunos casos prácticos y algunas herramientas, pidiendo algunas herramientas, y después, si el tiempo nos acompaña, comentar algunas investigaciones en las cuales hemos participado con Marco. Perdón, Germán, ¿le podremos pedir a María del Carmen que cierre el micrófono porque hay ruido que están interfiriendo y no te escuchamos? Gracias, Juan, por el apoyo. Hola, ¿se escuchó o arranco de nuevo? No sé. No, seguí donde estabas, pero al momento había interferencia con María del Carmen, que había ruido y por ahí se perdían algunas palabras. Bueno, perfecto. Por favor, María del Carmen, si puedes silenciar. Seguimos si querés. Bueno, esta es un poco la agenda, ya metiéndonos en el marco normativo. Lo que podemos charlar de la informática forense es que hay muchas definiciones, ¿no? Aplicar técnicas científicas y analíticas para identificar, preservar, analizar y presentar datos en un proceso judicial. Como esta hay muchas definiciones, pero básicamente es
poder identificar qué sucedió y que eso nos sirva, qué sucedió en un medio digital y que eso nos sirva como una prueba. Es básicamente el resumen. Marco, si querés pasar, no sé si pasaste ya, yo no estoy viendo a la otra. Acá. Dentro de lo que es el marco normativo, hay que destacar que existen dos tipos de peritos. El perito de oficio. El perito de oficio es normalmente es el que llama el juez, el que forma parte de la causa judicial formal. El juez es el que lo designa. Después vamos a ver cómo es este proceso de designación, pero es quien va a llevar la causa dentro de un proceso judicial y esta es la parte más importante, que es designada directamente por el juez que lleva la causa. Pero existe otra parte del perito, que es el perito de parte o consultor técnico. Podemos llamarle consultor técnico durante toda la charla si quieren, para diferenciarlos. Que el consultor técnico es el que contrata a alguna de las partes, ya sea una empresa, un abogado, para que lo asesore y lo acompañe en estos procesos judiciales. Nosotros con Marcos principalmente nos dedicamos o abordamos esta parte que es la de consultor técnico, asesorando compañías o asesorando a estudios jurídicos sobre pericias judiciales. Pero el que dictamina generalmente la pericia es el otro, el perito de oficio, el que fue designado por el juez y en algunos casos pueden ser las fuerzas de seguridad. Es importante saber, creo que hay gente que no es del país, pero deben de tener leyes similares, que hay un marco legal, regulatorio, que acompaña a los peritos y debemos de conocerlo, como son la ley de protección de datos personales, la ley de propiedad intelectual, la ley de delitos informáticos que se dictaminó acá en Argentina, pero en el resto de los países debe haber algo similar, y la ley de grooming. Todas estas leyes no las vamos a cubrir ahora en esta hora, pero sí deberían de tenerlas presentes y de conocerlas para poder meterse en el mundo de las pericias judiciales. En lo que respecta al perito de oficio, normalmente acá en Argentina, de septiembre a noviembre, septiembre y octubre, las fechas todavía no están, pero normalmente son esos dos meses, se abre en el Poder Judicial la convocatoria para auxiliares, es decir, para que los peritos se inscriban. Se tienen que inscribir con una serie de datos, si es ingeniero con el número de matrícula, bueno, les piden una serie de datos, elegimos los fueron los que nos queremos inscribir y podemos quedar inscritos como peritos. Pero bueno, una vez que estamos inscritos como peritos, ¿cómo empezamos a trabajar? Bueno, en el caso de que haya un juicio, un litigio en el cual el juez considera, ya sea porque alguna de las partes lo pidió, que tienen que intervenir un perito, aplica para cualquier tipo de perito, pero vamos a centrarnos en el nuestro, que es el perito informático, lo que se hace es un sorteo donde se elige al perito, de todos los peritos que se habían inscrito, se hace un sorteo, se elige al perito que va a participar de este caso, se lo llama para que haga lo que es la lectura del expediente, para enterarse de cuáles son los puntos de pericia, es decir, lo que tendríamos que hacer nosotros para esa pericia. Hay una instancia que es la aceptación del cargo, donde nosotros le decimos que vamos a aceptar esta función como peritos. Viene una parte que es el anticipo de gastos, un poco, bueno, este es el momento para solicitarlo, no siempre se aprueban, no siempre es factible, hay que justificarlo, pero se puede solicitar un anticipo de gastos, porque podríamos llegar a incurrir en gastos previos para llegar a hacer la pericia. Luego se pacta esta pericia, ya se acuerda dónde hay que hacerla, cómo hacerla, y se avisa que se va a hacer la pericia. Se hace la pericia, que es a donde nos vamos a centrar en el foco de la charla del día de hoy, y luego se hace una redacción del informe con los puntos de pericia o con lo que hemos hallado.
Si querés pasar, Marco, a la siguiente. Ya metiéndonos en lo que es el proceso de una pericia, podemos decir que está dividido en 5 pasos. Si bien no es un marco normativo esto, sí es una de las mejores prácticas donde nosotros dividimos el proceso de la pericia en 5 etapas. El primero que va a ser adquirir, donde vamos a adquirir las evidencias, vamos a preservar el instrumento que tenemos que analizar, vamos a hacer un análisis, vamos a documentar ese análisis y vamos luego a hacer la presentación. En la charla de hoy nosotros nos vamos a basar en estas primeras 3 puntos que son adquirir, preservar y analizar para una pericia. Cuando hablamos de adquirir, básicamente estamos hablando de que vamos a adquirir artefactos. Es decir, ¿qué son los artefactos? Son los objetos sobre los que vamos a hacer el proceso de adquisición. Para llevar a cabo la adquisición, cuando estamos hablando de por ejemplo, de un disco, de un teléfono, de una base de mails, de una base de datos o lo que fuera, lo que nosotros tenemos que buscar es hacer una copia bit a bit. Para llevar a cabo estas copias bit a bit, lo que tenemos son 2 partes. Una es, o lo podemos adquirir a través de 2 partes, de 2 formas. Una es por hardware, teniendo duplicadores forenses. Es el caso del duplicador forense, al ser por hardware, es el más seguro y el más rápido. Pero también se puede hacer por software. A nivel software tenemos software de pagos y software libre. Nosotros con Marcos utilizamos principalmente herramientas open source para hacer esta copia bit a bit. ¿Qué quiero decir con copia bit a bit? Que si nosotros tenemos un disco de 10 teras o lo que sea, la copia bit a bit me garantiza que yo voy a duplicar ese disco, que voy a tener una copia exacta de lo que hay en el disco. No que si tengo nada más copiar espacio que supuestamente el disco me está mostrando. ¿Por qué? Porque la copia bit a bit lo que me va a permitir, y después lo va a mostrar Marcos, es poder recuperar información que a priori no está visible, que podrían ser archivos borrados o reactivar determinadas huellas que me hayan dejado en ese disco. Otro punto a mencionar, estamos hablando de la adquisición, Marcos después lo muestra con algunos ejemplos, que pueden los equipos que vamos a mostrar pueden estar vivos o pueden estar muertos, es decir, un equipo prendido o un equipo apagado, la forma de adquirirlo va a ser distinta. En el caso de los teléfonos, los dispositivos móviles, cuando están prendidos, normalmente lo que usamos es una bolsa de Faraday. Esta bolsa es como una malla de aluminio, acero, en el cual al poner un teléfono móvil ahí, lo que hace es desconectarlo de la conexión de antenas, evitando así que los equipos, los artefactos que vamos a estar analizando puedan ser adulterados y no se modifiquen de lo que es nuestra escena de crimen, nuestra escena inicial sobre el artefacto que vamos a estar analizando. Bueno, con respecto a la adquisición de equipos vivos, como bien dijo Germán, los equipos vivos son equipos en los cuales nosotros llegamos a la escena y están estos equipos prendidos. Nosotros una de las cosas que tenemos que hacer es la adquisición de la memoria RAM, en la cual va a contener toda la información de los procesos que se están ejecutando, también como contraseñas que la persona utilizó. Por ejemplo, si el disco por alguna casualidad está de alguna forma cifrado, esta información la voy a encontrar dentro de la memoria RAM como, digamos, la clave para descifrar justamente el disco. Si bien se guarda como texto plano, seguramente se va a guardar como un hash. Ahora vamos a explicar lo que es un hash y vamos a ver ejemplos de hash. Entonces, uno de los programas que podemos utilizar se llama DubInt, que lo tengo acá para empezar a hacer algunas muestras, donde justamente lo que va a hacer este programa es realizar un volcado de memoria. ¿Sí? Si yo, por ejemplo,
tengo una memoria de 4 GB, lo que va a hacer es justamente generar una imagen de 4 GB. Estas herramientas, obviamente, conviene siempre tenerlas en un disco rígido externo o un USB para realmente poder ejecutarlas. Si bien, cuando yo hago el volcado de memoria, voy a ver todos los procesos que se están ejecutando, pero también dentro de esos procesos va a estar este proceso que yo estoy ejecutando, o sea, va a aparecer. Obviamente eso se tiene que informar que apareció este proceso. Acá me va a decir en qué directorio quiero realizar yo la bajada de la memoria RAM, el volcado, en este caso en C2 puntos porque yo lo ejecuté directamente en la máquina, pero si yo lo ejecuto en USB o un disco externo me lo va a crear en ese mismo directorio. Otras herramientas, esto al terminar me va a dar un hash, que es el que me va a servir a mí para verificar que realmente la copia es realmente lo que dice ser y no fue alterada. Ahora después igual vamos a ver unos ejemplos. También puedo utilizar el sistema o el programa, el software FTK Imager. Dentro de FTK Imager, como vemos, tenemos la captura de la imagen, de la memoria, y ahí también le voy a indicar en qué lugar quiero guardarlo. Esto también me va a dar a su vez un hash como para verificar. Dentro de FTK existen dos productos, que es uno portable, FTK Imager Lite, y otro FTK Imager, que es el que yo tengo que instalar. Obviamente es conveniente porque yo no tengo que invadir o no tengo que instalar ninguna aplicación dentro del equipo, no tengo que ensuciar la evidencia. Entonces, lo más seguro, lo que tengo que tener esto en un disco aparte y usarlo como portable. DuckInk es una versión que realmente no ocupa nada. Si vamos a ver, por acá lo tengo, pero creo que son 512K, no ocupa nada, realmente no ocupa nada de memoria. ¿Ven? 518 KB. Entonces es bueno como producto porque no ocupa nada y no me invade tanto digamos, la memoria. Y el FTK es por ahí un poco más, al ser portable y tiene todas las librerías y todos los programas adentro, va a expandirse un poco más y va a ocupar un poco más de memoria. Pero bueno, son las herramientas las cuales puedo yo utilizar. Esta FTK Imager se baja en forma gratuita también para ser utilizada y DuckInk también. Así que cualquiera de las dos, bienvenido sea. Después con FTK me va a servir si compro el producto y demás, puedo hacer análisis y demás. Pero simplemente el FTK me va a permitir después levantar imágenes, cargar las imágenes, analizar un poco, pero comprando el producto voy a tener más cosas. También con InCase se puede hacer, es otro producto más que se puede adquirir. Ahora bien, una vez que yo tengo la memoria, podemos saber con qué programas de open source, como bien dijo Germán, nosotros usamos bastante lo que es open source, vamos a poder ver procesos, análisis de la memoria, como también parte de análisis de la imagen del disco. Una forma de adquirir con respecto a lo que es en equipos muertos. El equipo muerto es, bien, yo en este caso yo ya hice una copia de la imagen, de la memoria RAM. Si el equipo estuviera apagado, lo que hago es, a través de equipo de hardware o a través de software, como un Live CD, en el caso de GNU Linux, que ahora vamos a nombrar algunos, puedo hacer la imagen con un simple comando de consola. Esto me va a permitir tomar uno de los discos, ¿sí? Y generar una imagen, como se dice, cruda, en la cual yo después voy a poder utilizar distintos programas para levantarlo, o puedo, en un momento que es muy interesante, a través de esta imagen convertirla en VirtualBox. VirtualBox es una máquina virtual que me permite crear máquinas virtuales, instalar distintos sistemas operativos. De esta misma forma, con VirtualBox puedo convertir esta imagen, este RAW, esta forma de como lo creé, ¿sí? De levantar como una imagen virtual y ver qué es lo que estuvo pasando en vivo, digamos, ¿sí? La imagen obviamente no se modifica, lo que se hace es un archivo aparte, se genera todos los cambios, pero en ningún momento afecta la imagen. En ningún momento hay que tomar la imagen, levantarla como lectura-escritura, simplemente como lectura. Yo no puedo, digamos, romper la cadena custodia o envenenar la información porque si no toda la causa se cae. Después tengo otro programa como DSFLD, que a comparación del DD me permite ver un progreso mucho más interesante. Puedo hacer los hash
los hash, ahora después voy a explicar que son unos algoritmos de verificación, me los generan MD5, SH256, donde me guarda la información. En este caso, lo que hago es de un disco a otro, en vez de crear una imagen en crudo, si tengo un disco de 1 tera, otro disco de 1 tera, lo que hago es pasar toda la información de uno a otro, copiando bit a bit, ¿sí? Y no lo genero como una imagen, sino como todo el disco. Existen distintas aplicaciones como Win Manager, que vienen en algunas distribuciones de GNU Linux, que vamos a hablar, que ya puedo de esta forma hacer la adquisición. ¿Sí? Voy a seleccionar qué disco es el que quiero utilizar y voy a hacer la adquisición. Nosotros cuando hacíamos a través de software, lo que hacíamos es dejarlo toda la noche para que se copie bit a bit, y después veíamos el resultado, nos daba el hash y verificábamos ese hash con el disco original. Si correspondía, significaba que realmente se había copiado bien y era totalmente válido. Depende la imagen, depende, digamos, el tamaño del disco. Esto puede tardar 4 horas, 5 horas, 6 horas, X horas, ¿sí? No lo mismo que un hardware, que por ahí lo hacen más rápido, que prender una computadora, poner un live CD, conectar los discos y realizar la copia. Pero bueno, depende. O sea, si tienen, como decimos la empresa, la suficiente plata para comprar el hardware, bienvenido sea. Y si no, listo, a través de software. No nos quedaba otro. También puede hacerlo software pago como FTK, o el propio FTK que bajan puede hacer la adquisición. Con respecto a Windows, ¿sí? Bien, acá tenemos un video que lo habíamos realizado de cómo es la adquisición mediante Win Manager. Esto lo trae varias distribuciones, también se puede bajar porque es open source y la podemos instalar en nuestra propia distribución. Yo acá tengo los distintos discos que tengo conectados y voy a ver que este disco, el B, es el que voy a hacer la adquisición. Tengo otro disco donde voy a guardar la imagen, ¿sí? No hace falta que yo monte como lectura ni nada, simplemente hago la adquisición, no hago ningún montaje, salvo del disco que obviamente voy a guardar información. Voy a indicarle en qué directorio quiero guardar este tipo de información. Acá lo voy a poner como tipo RAW o DD, que va a ser en el forma crudo que me lo va a crear. Existe otro formato que es E01, E02, E03, que me permite mantener en cada uno de los archivos documentación del número del caso, de videos y demás, que cualquier otro programa como FTK, propio sistema de Linux y analizadores como Autopsy y demás, puedo levantarlo en una forma más sencilla. ¿Sí? Por ahí es mejor porque lo tengo dividido en varios, un split, o sea, como que de un tamaño determinado me lo va a ir dividiendo en varios archivos y guarda la información. Acá, bueno, empieza a hacer la adquisición, voy a adelantar un poco porque tarda un poco en empezar a procesarlo. ¿Ven? Acá empiezan ya con el número de progreso. Acá en qué velocidad está leyendo. El directorio donde va a dejar la imagen y un punto info que va a contener el hash y los tiempos de duración que tardó en realizar la imagen. ¿Sí? Después vamos a ver, un poco más adelante, el cálculo más o menos, digamos, de cuánto va a llevar esta información. ¿Ven? Acá se va a ir guardando la información, va a 6 GB, vamos a quedar creciendo, y este es el documento que empieza a guardar la información, en qué horario empezó, cuándo terminó y los hash correspondientes. ¿Ven? Y acá tengo aproximadamente cuántas horas va a tardar. ¿Sí? Fíjense que este es un disco de 256 y ya me está dando un valor alternativo de alrededor de 4 horas. ¿Sí? Por eso nosotros esto lo dejábamos, poníamos, como no se apagan las luces en el sector, lo dejábamos y que nadie toque ese equipo, ponemos un cartel para que nadie toque el equipo. Y al otro día, cuando íbamos, ya teníamos hecho la copia. Entonces aprovechábamos los momentos de la noche para que se realizara este tipo de copias. Esta es la forma de adquisición que tenemos nosotros con respecto a open source y programas en Windows. Dentro de esto, lo que es open source, nosotros podríamos agarrar cualquier distribución, ya sea Ubuntu o Debian, instalar los paquetes, o nosotros ya tenemos ciertas distribuciones que son directamente para trabajar con respecto a este tipo de información. Tanto para hacer la adquisición como para después justamente hacer el análisis. Tenemos Def, que anteriormente Def tenía una página, tenía
información sobre la distribución, y hoy en día es como que hay un mirror donde bajamos directamente la distribución. Tenemos Cain. Cain Live está bien, tiene un manual, está muy interesante la distribución, donde también nos permite hacer el análisis y también la adquisición. Y Tsurugi, que es una distribución, Pablo me va a decir que yo le había preguntado en su momento cuál él usaba y me había dicho que usaba esta distribución. Es una distribución, la verdad, muy buena. Tiene dos imágenes ISO, una que sirve para lo que es la adquisición, nada más que la adquisición, y la otra, que es la Lab, que es para hacer la parte de análisis. Cualquiera de estas distribuciones la podemos conectar en un dispositivo USB, bootear por ese USB y hacer la adquisición o hacer el análisis. Yo había desarrollado una distribución que todavía hoy en día existe, que se llama Wemul, anteriormente ex Condor Linux, cuando estaba la UTN. Es una distribución que, bueno, la empecé a desarrollar cuando empezaba a cursar justamente informática forense en la UTN. Y hoy en día, la verdad, está un poco desactualizada. Queremos retomar nuevamente los proyectos de la distribución. Estamos armando una página llamada wordpress.centus.org, donde vamos haciendo investigaciones y la vamos compartiendo, porque creemos que el tema de compartir, vengo del open source como Germán, y entendemos que compartir es una de las mejores formas de aprender entre todos. Como digo, el conocimiento se comparte, ¿sí? Es la filosofía que tenemos de nuestro lado. Pero bueno, algún momento vamos a sacar una nueva distribución y vamos a arrancar todo de vuelta. Pero tenemos estas distribuciones que podemos utilizar, y la verdad muy buenas, como para hacer el análisis y la adquisición de imágenes. Una vez que nosotros tenemos dichas imágenes, ¿sí? Tanto el de la memoria como la copia de disco, nosotros tenemos que preservar esa información, ¿sí? A través de ¿cómo? De los hash. Es decir, nosotros cuando nosotros tenemos a través de esa memoria, a través de esa información, nosotros tenemos un hash en la cual tenemos que presentar, ¿sí? Para demostrar que lo que copiamos realmente es lo que es, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma, ante un escribano, nosotros detallamos la presentación de la imagen, detallamos el hash, esta persona lo anota, y el día de mañana, cuando se tiene que verificar sobre esos equipos, sobre esa imagen, vuelven a ejecutar ese hash y tienen que verificar que sea correcto. Si llega a ver que, supongamos, en algún momento se instaló dicha imagen como lectura-escritura y grabaron un archivo, ya está, ya se rompió la cadena de custodia. Entonces, eso, digamos que cae todo. Todo lo que no se había llegado a averiguar y todo demás cae porque ya infectaron la información. Entonces, tenemos que preservarlo de alguna forma. ¿Y cómo es esto? A través de hash, ¿sí? Hash es un algoritmo criptográfico, ¿sí? MD5 lo que se tiene que puede ser modificado, pero si yo tengo imágenes muy grandes es muy complicado por ahí modificarlo, entonces por ahí en imágenes muy grandes está bueno utilizar MD5 y en archivos más chicos otro tipo de algoritmo. ¿Por qué? Porque el MD5 a su vez es bastante rápido en imágenes grandes y mediante otro tipo de algoritmos vamos a tardar más. Igual, la adquisición que yo hago con los distintos programas me puede generar tanto el MD5 como otro hash. O sea, le puedo indicar, bueno, aparte del MD5, sacame el SH256. ¿Cómo trabaja hash? Voy a hacer una pequeña demostración, ¿sí? Esto lo cierro, para que veamos lo que es un hash y lo que se entiende por lo que es un hash. Ahí se ve bien. Yo tengo, por ejemplo, un archivo, ¿sí? Creo un archivo hola.txt, ¿sí? Donde voy a escribir hola mundo, típico programa o típica frase que se empieza cuando uno empieza a desarrollar. Digo que quiero grabar, ¿sí? Si veo el contenido de este archivo, voy a poner, veo que está escrito lo que puse, ¿sí? Ahora, lo que hago es generar, ¿sí? Que me dé el resultado del hash de esta información, ¿sí? Lo que me va a dar el resultado es este hash, este algoritmo que evaluó de ese archivo a través de la fecha, la hora, el segundo y demás, ¿sí? Todo un algoritmo. Si yo quiero sacarlo en otro tipo de algoritmo, como ese HA256, vamos a ver que contiene mayor cantidad de caracteres, ¿sí? 220 caracteres.
y si quiero otro más fuerte, al ser más fuerte significa que va a tardar mucho más en generar el algoritmo y mucho más difícil romperlo, ¿sí? ¿Ven? Pude sacarlo en esta información. Ahora, ¿qué pasa? Si yo llegara a, digamos, a modificar un archivo de la imagen que generé, lo levanto como lectura escritorio y modifico un archivo, o sea, este, lo grabo, van a ver que cuando genero el MD5 ya cambió completamente, ¿sí? Entonces, yo al escribano le doy que este archivo, sea de imagen o el archivo original de la imagen que obtuve, es este hash, y si alguien lo modifica, van a ver que cambia el hash. O sea que ahí se rompió la cadena de custodia, ¿sí? Ahí ya está, la prueba, la causa, se cae toda. ¿Por qué? Porque alguien alteró la información. Por eso es muy importante mantener la cadena de custodia y cuando yo haga el análisis, realmente como lo levante como lectura, ¿sí? No tengo que modificar nada. Y siempre, por lo general, nosotros al menos hacemos 3 copias. Una para trabajar nosotros, otra para el escribano y otra para el juzgado, ¿sí? Entonces, de esta forma, nosotros nos quedamos con una de las copias y la vamos trabajando mediante un live CD, como las distribuciones que vimos, lo que hace es no levantar las imágenes y yo indicarle que levante la imagen solamente como lectura. Cuando yo hago la adquisición no necesito levantar ninguna imagen, simplemente el disco donde voy a guardar información. ¿Sí? Entonces el hash me va a permitir justamente verificar esta cadena de custodia, así que no haya permitido tener ningún tipo de modificación. Bien. Ahora nosotros, una vez que tenemos las imágenes, tanto de memoria como bien de disco, lo que empezamos a hacer justamente es el análisis, ¿sí? Vamos a seleccionar el software adecuado. Nosotros dentro del ambiente GNU Linux, como el ambiente de software privado, hay un montón de herramientas, ¿sí? Hay herramientas que vamos a ver que solamente podemos recuperar archivos borrados, como imágenes, documentos y demás. Otros software que nos va a permitir ver los procesos que se ejecutaron, qué programas se ejecutaron a través de la memoria RAM, ¿sí? Podemos generar líneas de tiempo. Como bien dije, nosotros tenemos una imagen RAW en crudo o en DD y podemos utilizar VirtualBox, convertir esa imagen en un archivo .bdi que me va a permitir VirtualBox levantar la imagen. Obviamente, la imagen la voy a levantar solamente como lectura y aparte me va a generar un archivito donde se va a ir modificando, se va a ir generando todas las cosas que yo voy haciendo. Pero en ningún momento tomo la imagen. Y en ese momento puedo tener una foto real de cómo fueron trabajando, qué programas estaban instalados, qué programas se estaban ejecutando, las carpetas. Más allá que lo podía hacer mediante otro análisis, ¿sí? De levantar la imagen como disco y ver y utilizar otros programas para ver la regedit, ver el contenido de carpetas y demás. Pero puedo, a través de VirtualBox, también levantarlo y ver por ahí otros tipos de cosas. Análisis de la memoria RAM, los montajes de las imágenes en dispositivos, en sistemas operativos GNU Linux o en Windows, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con la memoria RAM si es que está el equipo vivo, como dijimos, si el equipo está prendido? Bueno, lo que vamos a hacer es un análisis de decir, bueno, a ver, sabemos que la memoria RAM se va a guardar todo el tema de driver, todos los drivers que se ejecutan en el sistema operativo, los ejecutables, o sea, todo lo que yo tengo levantado, ficheros de PDF, Word, etcétera, todo lo que obviamente estoy mostrando, como en este caso, si yo hago un volcado en memoria RAM, voy a tener el tema de navegadores, la presentación, mis contraseñas de correo electrónico, etcétera, las comunicaciones a otros sistemas, etcétera, etcétera. ¿Sí? También voy a tener las direcciones web en las cuales estoy navegando, ¿sí? Password en texto claro, es decir, texto plano. Si bien van a estar hasheadas esas contraseñas, pero van a estar, digamos. Comandos que tipeo en consola. Si hay, puede ser que, supongamos que a través de esa persona se conectaron por un malware y están ejecutando, no sé, viendo pornografía infantil, utilizando su máquina como una especie de guest para traspasar por ahí, ir a internet. Bueno, a través de la memoria RAM también voy a poder ver si hay un rootkey o un malware que se está ejecutando, si hay cosas ocultas, voy a poder ver la red, más allá que después analice en sí el disco, ¿no? Pero esto es lo que me va a permitir, por ejemplo, el análisis de la memoria RAM.
Dentro de estos programas, para hacer análisis, hay dos herramientas muy buenas y seguramente, obviamente, hay más, como Volatility, que es un desarrollo hecho en Python. Se utiliza mucho para ver todos estos procesos que vamos a mencionar y vamos a mostrar. Y después uno que es chiquito y está muy interesante, que se llama Eureka, también desarrollado en Python, y lo que hace es tomar la imagen, convertirla a un string, ahora vamos a ver qué es eso, y después lo que permite hacer, mediante expresiones regulares, buscar información como, por ejemplo, cómo está el armado de un correo electrónico. O sea, hay expresiones regulares que se bajan de internet, que es cómo buscar información de correo electrónico a través de un dominio, cómo empieza el nombre de la persona, con guión bajo, con un más, con un punto, arroba, el dominio, punto, com, punto ar, punto. Bueno, todo eso ya está desarrollado como expresiones regulares, y a través de este programa me permite, con esas expresiones regulares, buscar información. También lo puedo hacer a través de Volatility, pero esta es una herramienta que también me permite exclusivamente eso, ese tipo de información. Nosotros vamos a mostrar cómo se hace esto, ¿sí? Acá tenemos instalado Volatility, que lo bajamos, ¿sí? Acá tenemos el ejecutable directamente, también se puede ejecutar bajo ambiente del sistema operativo Windows, ¿sí? Entonces, yo tengo una serie de memoria. Yo lo primero que tengo que hacer es tomar el archivo de memoria, ¿sí?, que tengo, y hacer una información de esa memoria, es decir, que me indique bajo qué sistema operativo estaba ejecutándose, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada sistema operativo va a tener distintas direcciones de memoria. Entonces me va a decir, mira, esta imagen está con este sistema operativo o este, ¿sí? Me va a indicar la fecha y la fecha de mi equipo, ¿sí? Me va a indicar dónde está la memoria que estoy tomando, y acá tengo el perfil que voy a empezar a utilizar para sacar la información de, por ejemplo, procesos, de red, ¿sí? Todo a través de ese perfil. Como bien digo, cada perfil tiene su ubicación de memoria, ¿sí? No es lo mismo un Windows 7 que un Windows 10, ¿sí? Manejan en forma distinta la memoria. Entonces este programa tiene que tener un archivo para trabajar con esa versión propia de Windows, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya tengo localizado el tipo de memoria o sistema operativo que va a utilizar, lo que voy a indicarle es "-profile", que utilice este perfil, ¿sí? Y en ese momento, por ejemplo, podría llegar a ver, no sé, el listado, ¿sí?, de procesos. ¿Sí? Una vez que ya tengo la imagen, ahí está. Y fíjense, ese equipo, todos los procesos que estuvo ejecutando fueron estos. Nosotros teníamos, por ejemplo, el proceso, el número de procesos, el identificador de procesos. Cada vez que yo ejecuto algo, ya sea un comando, por ejemplo, en GNU Linux, ls, tiene un número de proceso. Cuando termina de ejecutarse, desaparece. Entonces, cada cosa que yo ejecuto le va a dar un número de proceso o un identificador único. Y a su vez, por ejemplo, este proceso cmss.exe tiene el número de proceso 376, pero indica que el padre, el proceso padre que lo llama, es system. O sea, como que system es el proceso padre del resto del proceso. En cambio, en GNU Linux existe el proceso init, que es el proceso que lanza además procesos, y es el proceso padre. O sea, todos van a depender de él. Y acá va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Con este número proceso lo que yo puedo hacer es dos cosas. El volcado de este ejecutable y el volcado de lo que se estaba ejecutando con ese proceso. ¿Qué información me estaba dando? Eso lo puedo hacer con cualquiera de estos procesos. Entonces, si yo veo un proceso que por ahí no es el adecuado, lo veo sospechoso, puedo bajarlo y empezar a analizarlo. También, al bajar un ejecutable, un proceso, puedo mandarlo directamente a la página de Virus Total, elevar ese archivo para verificar si ese proceso tiene un malware o tiene algún virus o un rootkit. ¿Por qué? Porque a través de esa página ya tienen una base de datos de malware y procesos conocidos, en los cuales verifica a través del archivo si se comparte esa firma, si tiene esa misma firma.
A ver, que acá tengo cierta información. Voy a ver que, si bien esto es una versión XP, estaba instalado una virtualización mediante VMware, ¿sí? Que vamos a ver acá que está VMware Try y WeWare User. Y acá voy a ver todo. Ejecutó el CMD, así que después puedo ver qué es lo que ejecutó. Ejecutó el ipconfig para ver el tema qué red es, ¿sí? Qué placa de red, qué información de IP tiene, y etc. ¿Sí? Otra de las formas, ¿sí? Es ver los procesos, pero en forma de árbol. Entonces, de esta forma tengo separado o tirado más hacia la derecha, viendo de quién depende. Pero me trae exactamente la misma información, ¿sí? Me trae el proceso y el número y el proceso padre, de quién depende. Y acá, bueno, la misma información con respecto a la fecha. Otra cosa muy interesante, ¿sí? ¿Sí? Es mostrar qué información fue ejecutando, ¿sí? Esto puede tardar un poco, depende de la memoria del sistema operativo y la cantidad de megas o gigas que tenga, va a tardar. Es un proceso que obviamente tarda un poco, pero bueno, digamos que está muy bueno como para verificarlo directamente. Si no, tendría que convertirlo a una string y empezar a analizar todo a mano. Ya acá directamente vamos a ver que esto lo hace en forma automática porque ya tiene los parámetros o las expresiones regulares de alguna forma determinada para que esto funcione. Después vamos a ver que también podemos ver las DLL, la librería que utiliza, vamos a ver la red, vamos a ver cómo bajar un proceso determinado, un ejecutable, y cómo bajar lo que fue ejecutando este proceso. Fíjense que acá yo voy a tener, digamos, los dispositivos, los directorios, ¿sí? A la carpeta que entró, ¿sí? Vamos a tener, estaba ejecutando VMware, compartición de carpetas a través de VMware, ¿sí? Link, ¿sí? que va teniendo, que fue ejecutando, ejecutables, ¿sí? Toda la información que fue justamente él utilizando, ¿sí? Programas que se fueron ejecutando, directorios, ¿sí? Acá puedo ver, por ejemplo, si la persona entró a distintas carpetas de la red, a qué carpetas entró, qué información, qué es lo que estuvo haciendo, qué directorios, ¿sí? A dónde se conectó. Por ejemplo, si una persona se conecta a un servidor determinado, puedo ver a través de esta información si esa persona estuvo accediendo, ¿sí? Qué programas se ejecutó, fíjense en Python versión 2.5 script, Windows System 32, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todo esto me va a dar la información y bueno, después obviamente a través de esta información voy a tener que ver qué es lo que me sirve y lo que no me sirve, ¿sí? Pero es una herramienta que se utiliza mucho para hacer este tipo de análisis. Otra información que puedo tener, ¿sí? Son las variables de entorno, ¿sí? Acá me va a indicar el proceso, la variable y el lugar o el valor que tiene esta variable, ¿sí? Acá puedo ver si hay algo que por ahí sospecho, ¿sí? De algún directorio en particular, algún ejecutable, ¿sí? Puedo ver también DLL list, que son las librerías, ¿ven? En la base de memoria donde se están ejecutando, el directorio y el ejecutable. Este ejecutable tiene esta librería, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿ven? Todas las librerías que puedo llegar a tener. Cada una de estas librerías también las puedo bajar y puedo analizarlas, porque por ahí puede ser que alguna librería se haya sido modificada. Bien, supongamos ahora que yo vi los procesos, ¿sí? Quiero hacer la bajada de un proceso determinado, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el Explorer, ¿sí? El número de procesos es el 1196. Entonces, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, le indico el número de proceso, le voy a decir que me baje lo que estuvo ejecutando y le voy a indicar un directorio, ¿sí? Lo que me va a crear un dump con este archivo, con el número de procesos, si me voy a evidencia, ¿sí? Voy a ver que acá tengo el archivo dump.
¿sí? Si lo quiero analizar, ven que se ven con caracteres raros. Entonces, ¿cómo puedo verlo de alguna forma más visible? ¿Sí? Hay un comando, tanto para Windows como para Linux, que se llama strings, que lo que me permite es convertir este archivo en una forma más visible. Fíjense. ¿Sí? Ahora fíjense ahora la diferencia. .txt, ahora ya es más visible. Ahora, bueno, tendrá que ver qué información hay acá, ¿sí? Como para ir buscando. Pero fíjense que ya veo que ejecutó el Explorer, ¿sí? También podría hacer como una expresión regular o buscar contenidos, ¿sí? Por ejemplo, yo podría agarrar y decir, bueno, en el caso de Linux, en el caso de Windows Find str, podría decir, bueno, buscame todo lo que sea HTTP, por ejemplo, dentro de este archivo que fue convertido a archivo de texto. Acá voy a tener información a los lugares donde fue accediendo o a través del programa, ¿sí? Que ya esto, ¿ven? Ya, fíjense que de una forma más visual puedo buscar información de las páginas a las cuales estuve navegando o la información del historial que tenía, ¿sí? Que es mucho más sencillo de forma de analizar. Pero a través de Volátil puedo llegar a guardar este tipo de información. Y la última, para no marearlo con respecto a esta herramienta y seguir avanzando, también podemos, un segundito, ahí, podemos bajar directamente, ¿sí? El proceso, el DAM del proceso, es decir, bajame directamente el ejecutable. DAMDIR me indica un directorio, por ejemplo, /tmp. Perdón. Ahí. ¿Sí? Fíjense que me bajó directamente el Explorer, directamente el ejecutable. Si me fijo en el TMP, ¿sí? Ejecutable. Si hago un file de este archivo para ver de qué se trata, ¿ven? De ejecutable. ¿Sí? Ahí me bajó directamente el archivo ejecutable del proceso, ¿sí? Por un lado tengo qué es lo que ejecutó, cuando lo ejecutó, qué me muestra de memoria, y por otro lado me puedo bajar el ejecutable. Este ejecutable, como las DLL, lo puedo elevar directamente dentro de la página de VirusTotal y verificar si ve que contiene algún malware o algo sospechoso, ¿sí? Le muestro la última herramienta y seguimos, perdón, pero creo que es bastante interesante el juego de herramientas. Acá tengo el famoso Eureka, donde yo voy a poder indicar que busque los mails o URLs. Entonces yo le puedo decir, bueno, buscame del archivo de memoria URL, ¿sí? Esto lo puedo redireccionar a un archivo o que me lo guarde en un archivo y ahí ya voy a tener toda la parte de mail y URL que fueron visitando. Si bien lo puedo hacer las URL, fíjense, acá tengo lo mismo que me va a traer Volátil o a hacer mediante un grep o convertir en un string, y acá voy a tener también cuentas de correo que interpreta, por ejemplo, esto no es una cuenta de correo por ahí, pero tiene el arroba, entonces bueno, lo busca la expresión regular como una forma de cómo se construye una cuenta de correo. Lo que hace este programa es algo sencillo, es convertir el DAM, digamos, a string, y después sobre el string que generó, hacer expresiones regulares, como si fuera el grep. Termina haciendo eso. Pero bueno, ya lo tengo resuelto, y de una forma, si quiero mail y URL, utilizo este programa, y si no, obviamente a través de Volátil lo puedo hacer. No hay ningún tipo de problema. Otra cosa que Volátil me permite hacer screen, es decir, capturar cómo tenía la pantalla en ese momento. Si bien no veo las imágenes de lo que está ejecutando, pero veo, por ejemplo, indicadores de programa, ¿sí? Ver una carpeta, monitor de proceso, o sysinternal, ¿sí? Comienzo, aplicaciones que están corriendo, o sea, una foto de la pantalla. No veo, como digo, por ahí sí los programas, los nombres o cierta información, pero no veo el contenido. Pero bueno, puedo ver en ese momento cómo está la pantalla. Sigo con la presentación. ¿Sí? Entonces vemos todos con programas que nos permiten justamente hacer este tipo de análisis. Después, ¿cómo puedo hacer el montaje de estas imágenes mediante FTK? O sea, levanto la imagen
y empiezo a analizar, le puedo levantar particiones o la imagen completa. Otro programa es SFM Mount, que lo que me va a asignar es una letra D, E, F, G, lo que sea, con la partición, también solamente como lectura. Ahora bien, yo dentro del análisis también voy a buscar archivos borrados, ¿sí? Voy a tener varias herramientas en GNU Linux, como Foremos, Scapel, Photored, Autopsy. Autopsy es una herramienta muy potente que la tengo tanto para sistemas Windows como para sistemas GNU Linux. ¿Qué es lo que hacen estas herramientas? Por ejemplo, yo tengo el archivo A, que está tanto en el sector 1 y en el sector 2, o sea, tiene ambos sectores. Lo borro, sigue quedando la información porque físicamente no se borra, lo que se borra es el puntero a dicha información. Copio otro archivo, cae en los mismos sectores, el archivo B me va a ocupar todo el primer sector, y en el sector 2 me va a ocupar la mitad. La otra mitad me sigue quedando el archivo A, porque en ningún momento se borró físicamente. Ese archivo, esta parte, este sector 2, esta parte, es la que yo puedo recuperar. Dependerá de ahí si realmente me sirve o no me sirve, pero puedo recuperarla. ¿Por qué? Porque no se borró físicamente, ¿sí? Entonces, a través de estas aplicaciones, Foremos, Scapel, Photored, son aplicaciones que me permiten buscar información de archivos borrados, como imágenes, documentos, PDF, doc, un poco de todo. Y lo que sí siempre se hace es ejecutar varios. ¿Por qué? Porque cada uno me va a traer mayor cantidad de información, menor cantidad de información. Entonces, al ejecutarlo, voy a tener entre todos toda la información requerida. ¿Sí? Por ahí se me escapa en alguno un archivo y por ahí me lo consigue el otro programa. ¿Sí? Depende de la profundidad que tengan estos programas de buscar ese tipo de información. Y Autopsy es lo que me permite hacer de todo, que ahora vamos a ver un poco. ¿Sí? Autopsy. Autopsy es una gran herramienta. La versión 2 era a través de web y la versión a partir de la 3, 4 ya es parte gráficas a través de Java. Eso es lo que me permite hacer la portabilidad. Ahora la versión de Cain, como la de Def y obviamente Ruby, ya trae la nueva versión. Si bien trae la vieja, que algunos se sienten más cómodos en la parte de web, porque es más rápida que a través de Java, pero me trae ambas versiones. Yo en mi máquina me instalé los programas correspondientes de Java y demás, que es una versión determinada, y con eso lo pude levantar. Esto es lo que me va a hacer, funciona como dijimos en distintos sistemas operativos, haciendo Java, es portable, así que lo puedo ejecutar en cualquier sistema operativo. Me permite realizar expresiones regulares, es decir, bueno, buscame todo lo que empieza con HTTP, todo lo que empieza con HTTPS. O supongamos que hay un fraude de una empresa determinada y puedo buscar que me busque toda la información de todos los documentos, de todos los archivos, el nombre de la empresa. O puedo tener también diccionarios. Es decir, si yo, por ejemplo, trabajamos con pedofilia, sabemos que ellos tienen un diccionario, una forma de llamar las cosas, me genero ese diccionario y lo puedo, que utiliza ese diccionario para buscar en la imagen del disco. Entonces esto me permite hacer línea de tiempo, puedo tener de los distintos sistemas operativos hash, en los cuales, ¿qué pasa? Con los sistemas operativos Windows 7, Windows 8 y demás, hay ciertos archivos que no se modifican, salvo que, bueno, ciertos service lo modifique, pero tengo un hash de esos archivos que no son modificados. Entonces, eso verifica contra el sistema que yo ya tengo y eso lo descarta porque está bien. Entonces pasa aquello que por ahí hay diferencia o puede ser sospechoso, ¿sí? Puedo tener, obviamente, falsos positivos, como todo, pero puedo bajarme esa información. Esos hash los voy a tener tanto para sistemas Windows, para Android y para Mac. ¿Sí? También me va a permitir, como bien dije, cargar todo el disco o una partición del disco, una parte del disco. Armado de imagen, información, recuperación de archivo borrado. Puedo hacer previsualizaciones de imágenes o más allá puedo decirle, bueno, todo lo que sea, no sé, imágenes, bueno, previsualizarlo con un programa externo. O sea, le puedo indicar que utilice un programa externo. Y me genera también un reporte. Puedo ponerle a la información tag, las cuales después voy a incluir dentro de los reportes. Y bueno, todos estos tags que vea como imágenes sospechosas, lo pongo como imágenes sospechosas. Y después que lo incluya dentro de ese reporte. Acá vemos una imagen de Autopsy. Esta es la última, la 4.15. Donde, bueno, de este sector ya voy a tener información de todo lo que voy viendo. Puedo correr distintas aplicaciones dentro de lo que son las opciones. Puedo indicarle un logo de la empresa con la cual voy a generar los reportes. Puedo incluir los hash. Después en la última página, el único slide, están las URL de dónde bajar y todas las
digamos, todas las utilidades o software que estamos utilizando, le dejamos también las URL, ¿sí? Y dentro de cuando hago el análisis les puedo incluir, bueno, las recientes actividades, si las imágenes tienen un EXIF, es decir, un metadato donde me dé, por ejemplo, la cámara que utilizó, la geolocalización, puedo verificar que me busque los emails. Si bien los emails lo podría hacer de otra forma, también con esta herramienta ya lo puedo utilizar, ¿sí? Si es una máquina virtual que me traiga datos, ¿sí? Objetos determinados, puedo indicar expresiones regulares, ¿sí? Y demás cosas. Esto obviamente va a tardar bastante, ¿sí? No es un proceso de 5 minutos, sino son de bastantes horas, ¿sí? Pero bueno, es como digo, muchas veces se deja la noche para que vaya trabajando, así el otro día ya vamos a ir viendo. Y necesito bastante espacio por el hecho que me va a generar toda la información del volcado de base de datos y todo eso a través de un directorio. Sí, como digo, a medida que voy analizando, indicando qué es lo que quiero analizar, me va a crear los distintos carpetas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá tengo 67 imágenes que tienen información de cámaras o geolocalización. Acá de páginas web de donde bajo información y de demás cosas. Puedo contener cuentas de email y demás información. Acá tengo los tags donde puedo generar a cada uno que yo voy analizando, cada imagen y demás, le puedo hacer un tag y lo voy a ir viendo acá. Y después, por último, el reporte, que es lo que va a generar. ¿Sí? Esto es un poco el ambiente de herramientas que se pueden utilizar como primeros pasos. Obviamente hay muchas más herramientas, hay mucho de código fuente, mucho generadas en Python porque es muy fácil de desarrollar y hay librerías de todo tipo. Otras herramientas, existe una llamada Hero, que es un servidor en la cual a través de un VirtualBox puedo tirarle un montón de imágenes y que automáticamente me las genere, digamos, tome la información del metadato y me ponga dentro un mapa, ¿sí? Me haga la geolocalización. Entonces es interesante ese tipo de herramientas. Hay muchas pagas y muchas de código fuente. Te paso a vos, Germán. Bueno, buenísimo, Marcos. Marcos, con la parte práctica siempre más entretenida, ahí me toca la peor parte, que es la teórica. Pero bueno, ahora voy a intentar resumir en 5 minutos dos casos, 2 ejemplos y una breve conclusión de la charla para abrir espacio a las preguntas. El caso 1 es un caso real, ya está cerrado con sentencia, con lo cual nos permite contarlo. Acá nos habían contratado con Marcos desde un estudio jurídico para que los ayudáramos en una pericia judicial en la cual hay una sospecha de un sobreprecio en un proceso de compras, era un proceso muy, muy alto, unos cuantos millones de dólares. Básicamente nos contrataron para redactar los puntos de pericia, para que podamos definir cuáles iban a ser las palabras claves, analizar en el punto de pericia, identificar quiénes eran los involucrados, los sospechosos. No siempre las personas que están en el proceso son las involucradas, a veces un asistente, un tercero, una secretaria puede ser también parte de este proceso. Entonces, lo que se hizo fue definir los puntos de pericia, definir cuáles eran los equipos sobre los cuales íbamos a trabajar para tomarlas como copias forenses. Dentro del proceso se encontraron muchos mails que fueron analizados, documentos en formatos Excel donde estaban los cálculos de los retornos, y este caso, lo estoy intentando resumir mucho para no pasarnos en tiempo, pero lo llamativo de este caso es que siempre alguna evidencia se queda, y había un mail donde la persona que estaba involucrada le pedía a uno de sus asistentes que viajara a Europa y trajera la plata cantante y sonante sobre el retorno. Entonces, entre todos los puntos de pericia, que habían otros que no eran informáticos, más los mails, más los documentos de Excel, donde se mostraba la relación con proveedor, terminó siendo favorable para el caso. Nosotros vimos la parte esta informática, pero bueno, lo destacado acá era el cantante y sonante para ir a buscar la plata a Europa. El segundo caso
también lo voy a apresurar un poco. Ya es en una empresa grande donde esta compañía cuenta con un programa de integridad, una línea de denuncia, donde recibe una denuncia la compañía y nos toca analizarla con Marcos. La denuncia venía por un exceso de horas extras en el personal. Previo a hacer la parte forense, se hace un análisis de lo que eran las horas extras, las fichadas personal, cómo trabajaban, usando herramientas analytics. Llegamos a ver o a detectar que había un grupo de 10 personas que ingresaban siempre y salían siempre juntas, con 5, 6, 8 o 10 horas extras cada vez, y todos fichando en un periodo de tiempo muy acotado. Entonces empezamos a enfocarnos en ese grupo de personas, entender cómo era el sistema de fichadas, incluso conseguimos a través del proveedor un reloj fichero muleto, el cual usábamos para hacer nuestras pruebas. Bueno, lo voy a intentar resumir, pero analizando base de datos y viendo los horarios, nos llamaba mucho la atención que las horas extras y los minutos en los cuales se juntaba esta gente, no podíamos entender porque nosotros hacíamos el proceso y nos llevaba más tiempo, llegamos distintas personas. Bueno, terminamos detectando que había cámaras, sabiendo que había cámaras en el lugar, procedimos con un escribano a hacer una certificación de vuelta, copia de equipos, bajada de bases de datos con fichadas, certificamos con un escribano las cámaras y ahí pudimos observar que cuando una persona ingresaba se quedaba 2 minutos en un fichero y registraba en la base de datos en el mismo momento 10 ingresos. Y lo mismo a la salida. Entonces, básicamente, bueno, juntamos todas estas pericias. Nosotros hablamos mucho de escribano porque estábamos del lado de la empresa, pero lo que la gente tenía era un dedo de goma, un muleto que les permitía a una persona ingresar y pasar la fichada con el dedo de las otras personas. En este caso, de vuelta, nosotros trabajamos desde el lado de la compañía, hicimos toda la recolección de evidencias certificadas por un escribano y las presentamos. Y ahora sí, por último, bueno, tenemos las URLs disponibles de todas las cosas que comentó Marco, de todas las herramientas que nosotros utilizamos en nuestro laboratorio. Van a estar disponibles con la charla. Y sí, como conclusiones final, algunos puntos es que claramente en una charla de 1 hora hay muchas cosas que no podemos mencionar o que se nos escapan, pero sí dejar en claro que hay un marco normativo, que la importancia de la cadena de custodia, porque ya sea que nosotros cuando saquemos un hash, cuando hicimos una copia, o en el caso de las cámaras que hablábamos, el hecho de que tengamos una cadena de custodia, ya sea con un escribano o que podamos demostrar cómo fue el seguimiento de todo el equipamiento, de todo lo que hicimos, nos va a permitir a futuro decirle a un juez que todo lo que nosotros trabajamos no está viciado. Darle una visión sobre este proceso. La realidad es que no podemos abarcar todo el proceso en 1 hora, pero que tengan la idea de que hay un proceso y que se sean de la idea qué es lo que se puede hacer. Existen herramientas y qué se puede hacer. El cómo, en todos los casos, demanda mucha dedicación, mucho tiempo, ponernos, investigarnos, y por eso es que nosotros con Marco siempre hablamos de esto de espacios abiertos y compartir conocimientos. Un tema no menor es que por ahí nuestra charla está viciada sobre el foco que nosotros le damos a las pericias, que son siempre acompañando a las compañías o a los estudios jurídicos. Por eso, tanto un hash como cualquier copia de equipo o cualquier tarea que nosotros hacemos, la hacemos con un escribano que certifica que ese hash o esa máquina que se copió fue en un proceso limpio. Entonces, al presentarlo en el juzgado, ya toma más fuerza y demuestra que no estuvo sucia esa evidencia. Pero claro está que
cuando un expediente oficial le pueden tocar algunas perillas complicadas o más simples, como puede ser, por ejemplo, el analizar un encabezado de un mail o, por ejemplo, ir a verificar a una compañía si las versiones de Windows o de Acrobat son versiones pagas o tienen copias ilegales. Así que la pericia puede ir de distintos tipos de complejidades. Bueno, esta es la charla que teníamos preparada para ustedes y quedamos abiertos al espacio de Muchas gracias, Marcos y Germán. Bueno, en línea con lo que uno todo viene pregonando respecto a las metodologías de la imagen forense, y bueno, mostraron una herramienta como es Eureka, dentro de la que mostraron para análisis de memoria. Tenemos el orgullo de que Eureka haya sido diseñada en el marco de un trabajo final en la Facultad de Ingeniería del Ejército por Mariano Mesina, en la especialización. Yo fui tutor de ese trabajo, así que es algo que hace diferente a cómo trabaja Volatility, recabando otros artefactos diferentes. Esa fue la consigna del trabajo práctico, así que estamos orgullosos y vamos a pasar a preguntas que son variadas, que tenemos ahí en el formulario. La primera es, ¿cómo se puede realizar una copia bit a bit cuando la evidencia se encuentra en la nube? Pedazo de preguntas se mandaron, los escuchamos. Ahí habría que hablar primero obviamente con el proveedor, ir al lugar en todo caso, o ahí es más complicado también porque hay que ver qué herramientas tenía el proveedor como para disponer nosotros de realizar en forma remota. Podríamos tener alguna herramienta paga en ese momento como FTK o InCase, poder realizar en forma remota para hacer la copia de seguridad. Obviamente esto va a tardar más y va a depender mucho de la velocidad de la red, que es complicado, pero podría llegar a hacerse. Obviamente el equipo por ahí no puede estar apagado y esto va a tardar mucho más y esperemos que no se complique realizar la adquisición y nos dé algún fallo, porque estamos en forma remota. Pero se podría llegar a hacer, ¿sí? A través y ya ahí tendríamos que realmente utilizar, productos pagos, ¿sí? Nosotros en un momento íbamos a hacer algo parecido, pero al final, bueno, nos trajeron los discos de un caso y tuvimos que hacerlo en análisis en forma local, gracias a Dios. Pero se podría llegar a utilizar mediante herramientas ya pagas, como FTK o InCase, podríamos llegar a hacerla en forma remota, que tiene la posibilidad. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. En relación a dos de las herramientas que mostraron, Dumpit o FTK, ¿se instalan dentro de la evidencia? No, o sea, el Dumpit lo que hace es, se instala no como ejecutable, pero sí va a estar dentro del volcado de memoria. Obviamente va a estar como un proceso, porque son los procesos que se estamos ejecutando en ese momento. Va a aparecer, si nosotros los vemos, los procesos, va a aparecer el nombre de Dumpit o el de FTK. Obviamente ahí nosotros cuando se redacta el reporte y la documentación tenemos que indicar qué herramientas utilizamos y que dentro de la memoria obviamente estuvo esta aplicación, que no es ningún malware, nada, que sino es para obviamente realizar el volcado de la memoria. Dumpit es muy chico, como vieron, 518K, no ocupa nada y la verdad que anda rápido. Depende también de la complejidad. Puedo utilizar FTK, que bueno, como bien dijimos, existe uno que es instalable, que en este caso no lo puedo instalar, pero existe el portable, que dentro del ese ejecutable de todas las librerías, toda la información va a ocupar un poco más. Perfecto, vamos a la siguiente. ¿Cómo se podrían recuperar datos de un disco que fue borrado y posteriormente seteados los bits del espacio vacío a 0? Hermosa pregunta también. Y la verdad es complicado, depende de la profundidad que pueda llegar a utilizar la herramienta, ¿sí? Por ahí, no sé si Autopsy o alguna paga tendrá otro tipo de algoritmo como para hacer la búsqueda y obtener la información. Piense que cuando yo borro algo, a mí lo que me queda es la parte física, no es el borrado físico, sino simplemente lo que hace es el puntero a la información. Entonces, si yo ahí lo tengo seteado como 0 y
No voy a poder. Es como que un archivo me ocupó todos los sectores de otro archivo. Y si no tengo el espacio del Slack como para traerme, no voy a poder. Es como decir, bueno, a ver, vamos a hacer un borrado seguro. El borrado seguro lo que hace es, lee un bit, escribe un bit. Lee un bit, escribe un bit. ¿Sí? Yo tengo varias formas de hacer ese borrado seguro, además a través de comandos de Linux obviamente se puede, con el ED mismo se puede. Yo puedo decirle que borre espacios en cero o borre valores al azar. Y ya ahí está complicado porque estoy reescribiendo cada bit. Entonces no tendría forma, por eso se dice borrado seguro. No tendría forma de recuperar. Ahí complementar, con Marcos hemos hecho algunas pruebas sobre discos, intentando hacer este borrado seguro, cambiando bit a bit, y después utilizando estas herramientas para ver cuál de todas nos permitía recuperar. Con algunas hemos llegado a recuperar algunas cosas, con otras, y llega un momento donde si hacemos un borrado bit a bit, N cantidad de veces, ya las herramientas que nosotros menos tenemos a disposición, las que hemos utilizado, no recuperan nada. O no hemos llegado a recuperar. Hemos probado esto en un laboratorio, no porque haya un pedido a nadie, sino para jugar, para ver hasta dónde el borrado seguro era tan seguro. Lo que estaría bueno si compran un disco, ver si contiene algo, o sea, compran un disco virgen y seguramente van a tener información, porque eso pasa, no hace un compren los discos viejos que están vendiendo en la Galería Jardín para reemplazar a los discos nuevos SSD y van a ver cómo encuentran información de la gente que los vendió. Es increíble, apostilla aparte. Totalmente, sí. Vamos con la siguiente pregunta. Una cuestión que nos está llevando a los que estamos llevando adelante las normas en el Instituto IRAM. ¿Es una buena práctica sacar 2 hash, por ejemplo, MD5 y ya uno de la misma imagen? Ya que podría haber una colisión en MD5, pero no en ambos hash de la misma imagen. Buenísima pregunta. Sí, ni hablar. Hay que sacar. Es más, las herramientas, como Win Manager, FTK y demás, permite justamente sacar múltiples. Es lo que yo digo. MD5 se puede usar por archivos muy grandes, pues es complicado por ahí justamente hacer esto. Contaminarlo. Pero para imágenes chicas, sí el 256 o 512, que es un algoritmo más, prácticamente no se rompe. Pero sí está bueno tener los dos por ese motivo. Sí, para mí es válido. Totalmente. Un punto adicional es que, y nosotros por eso, de vuelta, quizás estamos viciados por el otro lado, pero lo que hacemos es buscar un tercero que dé fe del trabajo que hicimos, como un escribano. Bueno, además porque lo paga la compañía, ¿no? Pero la posibilidad, hay mucho desconocimiento en el Poder Judicial sobre esta materia. Entonces, muchas veces lo que nos podemos encontrar es que cuando empiezan a discutirte si la debilidad de un hash o la debilidad de una prueba, lo que nos hemos encontrado del lado de nuestra experiencia al menos, es que el juez no se la juega y dice, bueno, ante la duda puede llegar a descartar una evidencia. Entonces, todo lo que sea un doble, bueno, como mejor práctica de los 2 hash o tener un tercero en el caso nuestro de un escribano, nos va dando más fuerza al valor de nuestra pericia. Pero sí, es muy válido el punto. Bueno, después hay una pregunta que, bueno, me parece que hay mezcla de temas acá, pero la realizo tal cual la pusieron. Cuando realizo la forencia en la RAM, ¿los ejecuto a los software mientras corro la VirtualBox o se ejecutan aparte? No sé si se entendió la pregunta tal cual como fue descripta. La memoria RAM, o sea, si yo estoy dentro, claro, o sea, lo que me va, a ver si entendí, lo que me va a traer ese volcado de memoria RAM, obviamente todos los procesos. Dentro de esos procesos voy a tener, obviamente, VirtualBox y todos los procesos. Piensa que VirtualBox, como todo software de virtualización, comparte tanto la memoria RAM como el procesador y obviamente el disco, la parte física. Entonces sí, vamos a ver que se están ejecutando esas aplicaciones, ¿sí? Yo después podría ir a un VirtualBox y hacer un dump de esa máquina en sí virtual, ¿sí? Y ahí voy a tener propiamente lo de la máquina, ¿sí? En la otra voy a tener como que sí, bueno, se genera VirtualBox, se está ejecutando, la aplicación se está ejecutando y demás. Que seguramente voy a tener toda esa información porque comparten la misma memoria.
Pero más allá de eso, podemos hacerlo también sobre máquinas virtuales. Hoy está todo en la nube, hoy está todo virtualizado por lo general. Si yo tengo un equipo físico, le voy a poner, no sé, 100 virtuales. ¿Por qué? Porque el equipo me lo aguanta y lo necesito de esa forma. Necesito comprar 100 equipos. Entonces, bueno, puedo hacerlos con herramientas adecuadas de cada uno. Sí, sí. Sí, lo que yo entendí, sí. Bárbaro. Una linda pregunta. Algunas de estas herramientas, me imagino que las que han mostrado ustedes, ¿son utilizables en móviles o en celulares? Ya ahí ya es un tema muy complicado el tema de los celulares, porque tenés que rutearlos, tenés otros manejos más complicados. Si bien existen software exclusivamente para obtener la información de cada uno de los celulares y marcas, es un tema más complicado. Por ejemplo, si la persona rompe el celular, hay lugares muy específicos, un lugar creo al menos, donde lo que le hacen como una araña, ¿sí? Les arman todo el celular y de esa forma les sacan la información, pero el tema del celular es algo muy complejo. Obviamente, si también tenemos un celular que está prendido, no lo podemos apagar, porque tenemos que investigarlo, y tenemos que tener un cargador también, aunque sea portátil. ¿Por qué? Porque no necesitamos que se nos apague, porque nosotros de alguna forma tenemos que analizarlo. Ahí el tema de celulares son más complicados. Supuestamente y seguramente voy a tener que rutearlo, no va a quedar otra. Obviamente todo esto escrito, ¿sí? De todos los pasos que uno está haciendo, pero sí, es más complejo el tema. Bien, vamos a una pregunta en la cual hay 3 preguntas. En una sola el querido Rubén Tambusi la hizo. Vamos a desarrollarla. ¿Cuál es el scope de los objetos que se deberían tomar en una empresa para asegurarse de realizar la forencia lo más correctamente posible? Luego de la adquisición de algunos objetos y su análisis, ¿es posible que se generen requerimientos para otros objetos urgidos del análisis que pueden no estar activos? ¿Serviría en ese caso analizarlos? En lo que es el alcance en una compañía, nosotros lo que normalmente hacemos es armar una estrategia conjunta con el equipo de abogados. Definimos bien el alcance de lo que queremos ver, qué es lo que queremos probar. Empezamos a trabajar mucho tiempo analizando cuáles serían los objetos que queremos trabajar. Y sí, muchas veces, como fue en el caso por ejemplo, del dedo de goma, donde fuimos sumando objetos a la pericia y fuimos sumando objetos que fueron complementando el primer alcance. Pero acá nosotros lo que hacemos siempre es armar una estrategia en conjunta con los abogados para asegurarnos que cada paso que vamos dando, nosotros desde el punto de vista técnico, y si tenemos que buscar un objeto nuevo, es que ese paso sea firme y tenga un sustento legal. No sé si con eso respondí. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta, también relacionada con el tema hash. Si el hash utilizado para preservar la evidencia es MD5 o SHA-1, funciones que no están recomendadas por normativas internacionales al tener el tema de las colisiones, ¿hay posibilidad de que la defensa de la contraparte invalide el procedimiento en un juicio? Ahí lo que comentaba, sí, hay muchas veces donde la contraparte intenta invalidarlo. Nosotros lo que intentamos hacer en este caso, de vuelta, es acompañar siempre todo un proceso limpio, no solo con el hash, sino todo el proceso de la cadena de custodia. Y ahí empieza una discusión y es lo que yo comentaba antes, que quizás ante la duda o el desconocimiento nos pueden anular una evidencia. Por eso era también muy buena la otra pregunta del tema de tener los dos hash. Nosotros, desde nuestra experiencia, intentamos de vuelta armar todo un proceso limpio, bien documentado, bien analizado y bien acompañado, dentro de lo posible por una tercera parte, un hash, donde, o incluso con los hash,
donde podamos sustentar que todo el proceso fue limpio, pero sí es válida la pregunta y bueno, y ambigua la respuesta quizás. No sé, Marco, vos si querés darle algún acompañamiento más, pero si acompañamos con varios pasos, creo que podemos estar bien cubiertos. Perfecto. La siguiente, la recuperación de archivos borrados es en los discos mecánicos, ¿no? Porque los SSD se van borrando los espacios marcados como no usados para que se pueda escribir luego en ellos por la forma de funcionamiento. ¿Esto es así? Preguntón. Nosotros, al menos de SD, algunas pruebas que hemos realizado, sí hemos recuperado información. Más allá que después se reemplace con otros archivos. Físicamente no se borra la información y hemos recuperado también, sin ningún tipo de problema. O sea, piense que hacemos una imagen de todo el contenido de bit a bit del disco. Se va a ir obteniendo información de cada lugar, cada lectura y no tiene ningún tipo de problema. Al menos las pruebas que estuvimos haciendo no hemos encontrado ningún tipo de problema. Bien, vamos a la siguiente. ¿Cómo se establece la adquisición de elementos en vivos como almacenamiento y memoria en ambientes virtuales afectados para la forencia? No la escuché, ¿me la repetís, Pablo, por favor? Va de vuelta. ¿Cómo se establece la adquisición de elementos en vivo como almacenamiento y memoria en ambientes virtuales afectados para la forencia? Qué buena pregunta, ¿eh? Marquitos. A ver si intento. Nosotros, como bien dijimos, todo lo que es virtualizado, podemos adquirir la información, ¿sí? Nosotros también podemos exportar esa máquina virtual como para hacer el análisis. O sea, la forma que tendríamos de después analizarlo, levantarlo y convertirlo en todo caso, por ejemplo, con VirtualBox podríamos convertir un tipo de virtualización a un archivo RAW, o sea, para poder después analizar con alguna otra herramienta. Podemos también levantarlas y analizarlas, o sea, no tendríamos ningún tipo de problema con respecto a lo que son las máquinas virtuales. También podríamos correr el LAMP y hacer la bajada de memoria, ¿sí? Para ver qué procesos se están ejecutando y demás. Pero podríamos convertir ese tipo de imagen virtualizada en una imagen cruda para levantarla y hacer el análisis. Podríamos utilizarlo más bien. Perfecto. Recordemos que Autopsy desde hace algunas versiones está permitiendo levantar el disco de máquinas virtuales y también que sea analizado como si fuese una imagen forense. Antes era más complicado porque había que hacerle imagen forense a las máquinas virtuales y después analizar. Vamos a la siguiente pregunta. Las distros para el proceso de adquisición como Def, Cain y Tsurugi pueden bootearse en un medio extraíble y utilizarse en sistemas operativos Windows cambiando el modo de arranque. ¿Cambiado el modo de arranque? Esa es la pregunta, me expresé mal. ¿O son solo para sistemas Unix? No, sí, vos tenés varias herramientas. Creo que, si mal no recuerdo, por ejemplo, en el ambiente Windows tenés una llamada WinSetup USB, creo que era. Creo que era así, que te permite dentro de un USB, obviamente, poner varias imágenes ISO. Eso está bueno porque a través de un medio USB de 16 GB, 32, 64, podemos tener distintas imágenes para hacer la adquisición. Nosotros lo que hacíamos era, en un equipo teníamos un USB, levantábamos Cain, conectábamos los discos y hacíamos la adquisición. Lo mejor es tener un equipo, obviamente, instalado, la distribución, para hacer la adquisición. Se conectaban los dos discos y se hacíamos. También utilizábamos como hardware, digamos, un conector de distintos formatos de discos a USB 3 o versión 2.0. Entonces también estas distribuciones ven esa información, ese tipo de dispositivos y lo podemos montar sin ningún tipo de problema y hacer la adquisición o hacer el análisis. Pero sí, se pueden bootear en un USB, se pueden poner varias distribuciones
está bueno tener siempre varias distribuciones y otro lugar donde, digamos, bueno, programas como el FTK Portable, el Loopint, obviamente Eureka, obviamente Volatility, ¿sí? Un montón de herramientas que después, como bien dijimos, nosotros vimos una porción de chiquitita, después existe un montón de información para las SIS internas útiles que me permite, tiene un manojo de programas, por ejemplo el WinRR o WRR que me permite ver información de la Regedit, entonces traigo la Regedit de la adquisición digamos, del disco y puedo ver cuándo fue la última vez que la apagó, cuándo fue la última vez que la prendió, qué cosas hicieron, a través de todo el manejo de Regedit de una forma mucho más fácil, hacer una exportación de esa información, después hacer un hash de esa información para ya tenerla documentada. O sea, existe millones de herramientas. Nosotros vivimos un mundo, pero un granito de arena creo que vimos, a comparación de todas las cosas que hay, todo lo que se puede hacer. Es cuestión de... Y estas herramientas está bueno tenerlo en un USB, obviamente tener una copia de ese USB, porque siempre se rompe, tener 2 copias con todas las herramientas. Y eso, bueno, ya tenemos ahí todo el poder de análisis si vamos a un lugar. Obviamente, si nosotros ya tenemos la adquisición y tenemos la imagen, bueno, trabajamos en forma local en una máquina ya instalada todas esas herramientas. Y siempre levantando como lectura. Perdón que interrumpa. No, quedan 6 o 7 preguntas, así que yo sé que estamos todos apasionados por el conocimiento de Marcos, Germán y Pablo, pero seamos lo más breve, especialmente porque hay más de 100 personas que todavía están acá y nos hemos pasado media hora, no está mal, para compartir conocimiento cuando nos gusta, todos nos quedamos, así que gracias y vayamos lo más breve posible. Vamos con la pregunta entonces. ¿En los discos de estado sólido se realizan los peritajes de la misma forma que en un disco mecánico? Nosotros hacemos la adquisición, obviamente, de la misma forma. Nosotros lo que vamos a tener una imagen, en definitiva, de una copia de bit a bit, en la cual, obviamente, con Autopsy o FTK o algún otro programa vamos a poder analizarlo. Vamos a ver toda la estructura de directorios, vamos a ver información de la RGD, en el caso que sea un Windows, ¿sí? En el caso que sea un Linux, ahí lo que vamos a hacer es montar las particiones y empezar a analizar la información o sabiendo qué es lo que se guarda en cada uno de los directorios. Por ejemplo, si nosotros tenemos, en caso de GNU Linux, tenemos / log, bueno, ahí vamos a tener los logs de las distintas aplicaciones o procesos que se fueron ejecutando o servicios. Entonces lo que vamos a hacer es analizar como si tuviéramos un disco normal con un ambiente GNU Linux o en cambio en un ambiente de Windows. ¿Sí? El análisis va a terminar siendo de la misma forma, utilizando las mismas aplicaciones como Autopsy, FTK, OneCase, o bueno, Eureka y todo eso, si llegamos a hacer una bajada de un poco de memoria. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿Qué tan común es por parte de la defensa legal que se refute una evidencia forense? Muy bueno. Excelente. Sí. De vuelta, acá nosotros, y es lo que decía, no, las pruebas que nosotros hemos certificado con un escribano nunca fueron refutadas. O no le dan lugar a refutarlas. Pero de vuelta, esto es porque estamos de un lado de la parte que pone un perito. Muchas veces, que pone un escribano, perdón. Si no, es probable que la refuten y lo que se busca es justamente buscar una falla en el proceso para darle nulidad a una evidencia. Pero sí, suele pasar. Siguiente pregunta. ¿En qué instituciones recomendarían la formación online para el perito informático forense? Siendo que la oferta es amplia, ¿cuáles serían las instituciones más sólidas en su programa? Ahí lo dejamos a César por ahí para que conteste. Para que responda dentro de la facultad si los podemos acompañar. Bueno, acá con Pablo y hemos charlado de tener estos cursos que ya el posgrado da en su materia. Se han dado cursos de informática forense específicos.
hay una oferta interesante. No puedo dejar de mencionar, el CPCI ha ofrecido un descuento del 20%, nos está auspiciando en estas charlas, así que corresponde que mencione su oferta. Y bueno, será cuestión de si hay una demanda concreta, que la facultad tiene toda una capacidad para dar cursos genéricos y a medida, especializados. Así que, Pablo, vamos tomando nota de los interesados. Sí. Y bueno, por supuesto, contaremos con Germán, Marcos, como docentes invitados. Gracias. No, gracias a ustedes. Yo también tengo que decir que el Copitec, donde se matriculan los peritos informáticos, yo estoy en conversaciones con ellos como para dar los tradicionales cursos que damos los años, y próximamente, cuando se termine esta normalidad de la cuarentena, se va a llevar adelante la primera especialización de evidencia digital y peritaje informático, que lo va a llevar la Universidad Siglo XXI, en la cual yo voy a ser el docente de evidencia digital. Creo que se va a llamar la materia, una cosa así. Así que oferta, pero es variada, variada. Vamos con una pregunta más. ¿Forma parte como docente de alguna capacitación informática y forense? Esto, bueno, dirigido a ustedes, obviamente, Marcos y Germán. Si forman parte de alguna clase de capacitación. No sé si llegó a escuchar. No escuché yo, ¿No escuchaste? Están preguntando si ustedes forman parte de alguna clase de capacitación docente. No, sobre la materia no. Sí tenemos previsto con Marcos desde hace tiempo arrancar a dar charlas o cursos de herramientas online. Incluso armar un foro, que tenemos una cuenta pendiente para todos los peritos, como un canal de comunicación libre donde los podamos interactuar. Pero hoy lanzado no tenemos nada. Sí tenemos pensado a futuro sacarlo, estaremos comunicando por redes. Aporto un comentario, Pablo, discúlpame. La idea que impulsamos desde la carrera, y está contenida también en los dos posgrados, es la convergencia de Digital Forensic and Incident Response. Tal es así que tenemos un proyecto hace 2 años, de los cuales estuve involucrado al inicio, y hoy el codirector es Pablo, que es detección de ciberataques en la fase previa, haciendo un uso de todo el potencial que tienen las herramientas de informática forense para generar respuestas oportunas en el marco de la ley, digamos, para generar básicamente esa capacidad. En esa idea, digamos, estamos trabajando, discutiendo enfoques y básicamente transferir las experiencias del proyecto de investigación a la comunidad a través de diferentes cursos. Así que en ese sentido estamos pensando en una oferta diferenciada, quizás, especialmente actuando ex antes, como se dice en evaluación. Muy bueno. Muy Gracias. bueno. Una pregunta más. Mi querido amigo Marcelo pregunta: me gustaría saber cuál es la actualidad de Centro Huemul, por favor. ¿Por qué no tienen repercusión oficial siendo una excelente herramienta con desarrollo local? Y bueno, me consta. Muchas gracias. Sí, yo me acuerdo que nos nombraste en una Eco Party del proyecto de la UTN que estábamos haciendo con lo que era Condor Linux. Les cuento, nosotros la habíamos basado, la última distribución en Ubuntu. La idea es, obviamente lleva tiempo, porque estábamos basándola o queriendo basarla en Slackware, que es otra distribución más libre en un montón de cosas, y habíamos empezado a recompilar los paquetes y demás. La verdad, tengo ganas, volviendo a los temas estos, de empezar a fortalecer la distribución y sacarla a fin de año. Es la idea. Tengo que reunir de vuelta al equipo realmente, porque éramos un equipo de trabajo, estábamos desarrollándola y habíamos dado charlas. Yo, por otro lado, saqué un canal como wordpress.centro.org, donde estoy haciendo investigaciones, tantas cosas de OSINT, como obviamente de cosas de forense, y las voy plasmando a medida que voy aprendiendo. Estoy bastante metido con el tema de Docker, de container, y
explico ahí cómo armar, por ejemplo, programas como Giro, cómo armarlo, de qué se trata, cómo se utiliza, cómo se instala, cómo se dockeriza, y está bueno para la comunidad. Pero sí, andamos en la idea de realmente de volver al desarrollo de la distribución. Hoy en día la página sigue vigente, pero bueno, la distribución está bastante desactualizada, hoy en día cambiaron bastantes cosas y vamos a retomarla y actualizar e incorporar nuevas aplicaciones como las últimas versiones de Autopsy y mejorarla. Pero sí, estamos en tratativa de este año o a fin de año ya tener una nueva versión con manual, un poco más avanzada de lo que, y con, digamos, cosas que fuimos aprendiendo. Pero sí, queremos seguirla porque nos comentaron que varias fuerzas la estuvieron utilizando y la verdad como es una herramienta que por ahí en otras no tenés ese soporte y es algo local, estaría muy bueno que realmente se continúe. Por eso estamos volviendo a impulsar todo lo que estamos haciendo nuevamente. Pero sí, la idea es para fin de año tener una nueva versión. Bueno, y vamos a la última pregunta, y creo que es una pregunta del millón que nos hacemos los que trabajamos con Open Source. ¿Alcanza con las herramientas de análisis gratuitas para hacer presentaciones en la justicia? Pregunta final, y creo que es de un mucho de oro para los que usamos Open Source. Yo doy mi opinión y después termina la voz, Marco, para cerrar. Nosotros, si bien hemos trabajado en alguna parte con herramientas pagas o incluso hasta con identificadores forenses con equipo de hardware, hemos explotado por ahí en velocidad, hemos mejorado en velocidad, hemos explotado más rápido las pruebas que hicimos, pero todos los casos contamos, bueno, 2 casos que contamos y otros tantos ejemplos que tenemos, siempre, y por falta de presupuesto principalmente, o bueno, y también porque sobre todo Marco es fanático de las herramientas de open source, nos hemos manejado con este tipo de herramientas y los 2 casos que contamos fueron 2 casos para nosotros de éxito porque tuvieron sentencia a favor y se utilizaron esas evidencias. Marco, te dejo a vos el pase para el cierre. Sí, eso depende, la verdad, mucho del presupuesto. Y obviamente nosotros, si bien teníamos ganas de armar en su momento un laboratorio y demás y hacer más hincapié en todo este tema, digamos que no se realizó, bueno, pero también necesitas un laboratorio, necesitas equipamiento, necesitas hardware, buen hardware para hacer el tema de análisis porque lleva muchas horas y hasta días y que no se te corte y demás, pero digamos que todo depende del presupuesto. Obviamente las herramientas pagas vas a tener un soporte que por ahí en lo que es el open source por ahí no lo tenés tan seguido porque no estás pagando y no tenés ciertos algoritmos, cierta forma de buscar que por ahí la paga la tenés porque se dedican exclusivamente a eso. Pero bueno, yo creo que, igual le dejo también a Pablo, creo que depende mucho del presupuesto. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Lleva por ahí más tiempo? Sí, lleva un poco más de tiempo el análisis y demás, que por ahí otros productos que se dedican exclusivamente y están mejor performance que algo que es open source. No voy a decir que no, pero depende del presupuesto que tengamos también. ¿Vos, Pablo? Coincido plenamente con ustedes. Soy loco por el open source y obviamente depende del presupuesto. Si es una fuerza que tiene presupuesto, obviamente comprar las mejores suites de informática forense va a ser más beneficioso por el tiempo, por la dedicación, por sus desarrolladores propios que pueden llegar a tener más cositas que el mundo open source. Pero tengamos en cuenta que también hay algunos cuestionamientos y por ahí anda dando vueltas un artículo de Gustavo Pressman en donde hay manera de cuestionar al software open source, así que tenemos que estar preparados para esos cuestionamientos. Por mi parte, nada más, estuvo buenísima la presentación y buenísima vuelta con las preguntas y respuestas. César, si querés agregar algo más. Y breve lo mío. Muchísimas gracias. Excelente la presentación, Germán, Marcos. La demostración, fíjense que empezaron
150, 160 participantes y después de 40 minutos, 45 en más, hay 110 todavía escuchándolos, así que ha sido un éxito para nosotros. En nombre del decano de la Facultad de Ingeniería del Ejército, ha sido un placer que se hayan acercado a esta aula magna virtual y seguiremos invitándolos. Gracias por el tiempo. A Pablo, gracias por sumarte, ser un mediador como especialista, profesor titular de la materia informática forense de la especialización y realmente un gran amigo y compañero de trabajo, investigador también. Gracias a todos, gracias también a los que se participaron en esta aula y los esperamos mañana, que tenemos una charla de análisis de logs con la suite de LLK, que básicamente nos dará un docente de la carrera, el ingeniero Mirabelli. Log, por supuesto, de ciberseguridad. Muchas gracias y hasta mañana, nos vemos. Gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Saludos a todos. Saludos, gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Gracias, Eduardo. Nos vemos. Gracias a ustedes.